En las vastas montañas de los Andes, un hombre caminó en las sombras, dejando tras de sí una estela de terror que nunca se olvidaría. Colombia, Ecuador y Perú fueron los escenarios de uno de los crímenes más espeluznantes de la historia. Su nombre, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Un ser aparentemente común, pero cuyo rastro de muerte desafió la comprensión humana. ¿Cómo pudo un hombre cometer semejantes atrocidades sin que las autoridades pudieran detenerlo? ¿Qué motivó a este monstruo a sembrar el horror a lo largo de 3 países? Hoy, en Crímenes del Mundo, desvelaremos la escalofriante historia de Pedro Alonso López. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro del alma humana. Aquí la historia de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, cuyo rastro de sangre cubrió varios países y cuya identidad aún sigue siendo objeto de debate, misterio y miedo. La historia comienza en los años 70, cuando Colombia era un país marcado por la violencia, la pobreza y la desconfianza. Un escenario propicio para que las sombras se adentraran en la vida cotidiana de los ciudadanos. En este contexto apareció una figura que desbordó los límites de la imaginación más macabra. Pedro Alonso López, un hombre de rostro aparentemente inofensivo, se convirtió en el principal sospechoso de una serie de desapariciones y asesinatos en los Andes. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más notorios de América Latina? El origen de un monstruo. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en la ciudad de Santa Isabel, en el departamento de Tolima, Colombia. Criado en un ambiente de extrema pobreza, su infancia estuvo marcada por la violencia y el abandono. Su madre, una mujer que carecía de recursos y de amor, le dio una vida difícil desde el principio. Es posible que las circunstancias de su nacimiento y crianza hayan sido las que lo empujaron a la oscuridad. ¿O acaso ya estaba destinado a convertirse en lo que más tarde sería? Desde temprana edad, Pedro sufrió abusos físicos y emocionales, lo que podría haber afectado profundamente su psique. Durante su juventud, su vida estuvo plagada de experiencias traumáticas. ¿Es la infancia el terreno fértil para que germinen las semillas de la maldad? Tal vez. Los años de sufrimiento y la indiferencia del mundo lo convirtieron en una sombra que no podía controlarse. En 1969, a la edad de 21 años, López se trasladó a Bogotá, donde comenzó a cometer sus primeros crímenes. ¿Qué lo llevó a seleccionar a sus víctimas? Un patrón siniestro comenzó a emerger. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes. Pero lo que diferenciaba a López de otros criminales era la frialdad con la que actuaba. No había señales de un impulso irracional o de un arrebato de ira. Cada asesinato parecía ser parte de un plan calculado, frío y meticuloso. La ruta del horror. En 1970, el monstruo comenzó a moverse fuera de Colombia. Después de varios crímenes en su país natal, López se trasladó a Ecuador. Después de cometer una serie de asesinatos en Colombia, Pedro Alonso López se trasladó hacia el norte, cruzando la frontera hacia Ecuador. Su presencia allí no pasó desapercibida, pero, al igual que en Colombia, las autoridades no lograron vincularlo inmediatamente con las desapariciones y asesinatos. En su viaje, dejó tras de sí una estela de muerte que parecía interminable. Se dice que el número de víctimas alcanzó las 300, aunque nunca se ha podido confirmar con exactitud. Es difícil imaginar cuántas mujeres, madres, hijas y hermanas desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué motivaba a López a moverse de país en país, llevando consigo su monstruosidad como una sombra oscura? La tercera y última etapa del aterrador viaje de Pedro Alonso López tuvo lugar en Perú. En Perú,
Las cosas empezaron a cambiar cuando la gente empezó a relacionar las desapariciones con una serie de crímenes en las zonas más rurales y aisladas del país. La presión social aumentó y por primera vez, las autoridades parecieron empezar a dar importancia a las denuncias. Su modus operandi era siempre el mismo: secuestraba, torturaba y asesinaba a mujeres, a menudo jóvenes, y luego dejaba sus cuerpos en lugares solitarios y apartados. La violencia con la que actuaba no tenía comparación. Nadie estaba a salvo, ni las más pobres ni las más vulnerables. En muchos casos, las autoridades no pudieron seguir su rastro, ya que Pedro sabía cómo borrar sus huellas. ¿Por qué las autoridades fueron incapaces de detenerlo? ¿Acaso fue la corrupción, el caos social y político lo que permitió que su monstruosidad prosperara en la oscuridad? Antes de continuar, te invito a que hagas clic aquí arriba. En este video verás la historia del crimen de Puerto Urraco, un estremecedor hecho de la España rural. El arresto, un enigma sin resolver. Fue en 1972 cuando Pedro Alonso López fue finalmente detenido. El arresto no ocurrió en un lugar lleno de luces y cámaras, como si fuera una escena sacada de una película de suspenso. No, el monstruo fue atrapado por pura casualidad. Una simple denuncia en Ecuador alertó a las autoridades sobre un hombre sospechoso. ¿Era acaso el destino el que guiaba a los policías hacia él? Fue arrestado en el momento justo, como si algo en el aire estuviera predestinado para ello. Pero lo que ocurrió después no hizo más que aumentar el misterio que rodeaba a este hombre. Durante su juicio, López mostró una actitud extraña y desconcertante. Nunca mostró remordimiento, y sus respuestas a las preguntas de los jueces eran frías, calculadoras. ¿Qué pasa por la mente de un ser humano que comete semejantes crímenes y luego los justifica de manera tan desalmada? ¿Es que la naturaleza del mal puede tan fácilmente apoderarse de alguien? En su confesión, López reveló detalles espeluznantes sobre sus asesinatos, pero sus declaraciones fueron tan incongruentes que muchos se preguntaron si realmente estaba diciendo la verdad. Algunas versiones indican que él reconoció haber matado a más de 300 mujeres, mientras que otras sugieren que podría haber sido mucho menos. ¿Era todo un intento de maximizar su notoriedad? ¿O su mente realmente se había perdido en un abismo tan profundo que ya no podía distinguir entre la realidad y la fantasía? Un juicio inconcluso. En 1974, el monstruo de los Andes fue declarado culpable de múltiples asesinatos y sentenciado a una condena de 16 años en una prisión en Ecuador. Pero la historia no terminó allí. En 1994, Pedro Alonso López fue liberado por razones que aún generan controversia. Algunos dicen que fue debido a la falta de pruebas suficientes, otros aseguran que su liberación fue producto de un sistema judicial corrupto. ¿Cómo es posible que un hombre con tan monstruosos crímenes en su haber fuera liberado tan fácilmente? ¿Fue acaso un error judicial o había algo más oscuro detrás de esta decisión? Tras su liberación, López desapareció nuevamente en las sombras. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero. Algunos aseguran que sigue vivo, mientras que otros sostienen que ha muerto en circunstancias misteriosas. La incertidumbre sobre su destino solo ha alimentado el mito que rodea su figura. Está entre nosotros, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente, o tal vez es que nunca se fue. En un mundo donde los fantasmas y las sombras parecen siempre acechar, ¿quién puede decir con certeza que Pedro Alonso López ha sido olvidado? Esta historia de Alonso López es un enigma que nunca ha sido completamente resuelto. ¿Qué motivó a este hombre a cometer semejantes crímenes? ¿Es posible que haya algo en la naturaleza humana que se esconde en las sombras, esperando a emerger en los momentos más oscuros?
Lo que queda claro es que, aunque la figura de El monstruo de los Andes ha desaparecido de los titulares, su historia sigue viva en las sombras de la memoria colectiva. El misterio de Pedro Alonso López es una advertencia sobre la fragilidad de la moral humana, sobre lo que puede suceder cuando la oscuridad se apodera de las mentes más vulnerables. ¿Es la sociedad responsable de crear monstruos como él? ¿O son estos individuos una anomalía, una falla de la naturaleza? Nadie tiene respuestas definitivas. Y quizás, en el fondo, la falta de respuestas es lo que hace esta historia aún más aterradora. Al final, ¿qué queda de un hombre que ha despojado a tantas vidas de su luz? Solo preguntas sin respuesta. Solo ecos de una tragedia que aún resuena en las montañas de los Andes. Solo preguntas sin respuesta, solo ecos de una tragedia que aún resuena en las montañas de los Andes. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo caso. No olvides darle al like y suscribirte para más historias que estremecen.